En RR Noticias, el protagonista eres tú, con Daniel Almanza. Aquí entre nos, la entrevista en RR Noticias. Bienvenido a Querétaro y bienvenido a RR Noticias. Lorenzo Córdoba, ¿cómo estás? Muchas gracias, Daniel, un gusto estar contigo, con tu auditorio. Gracias. Igualmente, muchas gracias. Pues ya viene la fecha, el domingo 2 de junio. Es una elección muy importante por diversos factores, no solamente importante en el sentido de que es la elección más grande en toda la historia de este país por el número de cargos de elección popular que están en disputa. Tú has dicho y has sostenido que es muy importante porque nuestra democracia está en riesgo, Lorenzo. Sí, la democracia mexicana, como las democracias en todo el mundo, hoy están viviendo un momento delicado. Hay muchos síntomas de desgaste, de erosión, que están provocando, porque son provocados, digamos, por un malestar público, que constituye un terreno fértil para que surjan pulsiones autoritarias, y eso lo estamos viendo en muchos países, lo estamos viendo en Estados Unidos, lo vemos en Europa, en varios países de Europa, en América Latina, por no hablar de que en algunos casos estamos frente a un proceso claro y abierto de regresión. Los casos de Venezuela, de Nicaragua, en fin, son casos emblemáticos en este sentido, ¿no? Y la mexicana no es una democracia aislada del mundo, aunque claro, los riesgos y las problemáticas que hoy adolece, pues son también muy particulares, ¿no? A mí no me gusta llegar a estos extremismos y caer en esta lógica que es la que desde el poder en los últimos años ha querido establecerse, en el sentido que aquí nos jugamos la continuidad democrática o el regreso a la dictadura. No, pero sí hay mucho en juego. Y claramente hay dos posturas, dos planteamientos sobre los que tendremos que pronunciarnos con nuestro voto libremente emitido las y los ciudadanos, ¿no? Un proyecto que claramente plantea continuar con el desmantelamiento y la erosión de los órganos de control, un proyecto de concentración del poder y por ello un proyecto, hay que decirlo sin medias tintas, autoritario, y definir si el poder lo equilibramos de modo tal que lo que ha pasado en estos 5 años de gobierno de López Obrador, en donde por primera vez desde que nos volvimos un país democrático, un gobierno ha contado con una mayoría blindada en la Cámara de Diputados y del Senado, que han actuado de manera completamente subordinada y renunciando a cualquier lógica de contrapeso del poder, pues continúa uno. Es decir, yo creo que ahí está la disyuntiva, y esto implica pues elementos muy interesantes y atractivos para que, sea cual sea la postura que queramos o que asumamos, pues nos pronunciemos con nuestro voto, ¿no? Y nos decantemos por alguna de las posibilidades. Entonces, estas elecciones sí, en efecto, son elecciones no solamente irrelevantes por sus dimensiones, por la cantidad de cargos públicos y por ende la apuesta política que está en juego, sino también porque en muchos sentidos, pues hombre, es la manera que tenemos las y los ciudadanos de decir si vamos bien o si hay que corregir el rumbo. Para eso son las elecciones y para eso es el voto. El voto no solo sirve para definir quién nos va a gobernar y quién nos va a representar, sino también para premiar o castigar buenas o malas gestiones públicas. ¿Quién decide si son buenas o malas? Pues cada uno de nosotros, orientando su voto en un sentido o en otro. Oye, Lorenzo, nuestro Instituto Nacional Electoral pues ha estado bajo asedio durante mucho tiempo, particularmente la etapa que te tocó ser a ti consejero presidente y convivir con la actual administración pública federal. Y aquí me parece muy importante recordarle a la gente todo lo que nos costó tener un órgano autónomo, independiente, ciudadano. Ejemplo, viene gente de otros países para ver cómo nos organizamos los mexicanos para hacer las elecciones. Así que yo creo que en este desmantelamiento institucional que se quiere hacer de muchos órganos de contrapeso, es muy importante seguir señalando que en nuestro país pues no va a haber democracia en tanto no tengamos un instituto como el Nacional Electoral. Absolutamente, y por eso es muy preocupante que una de las propuestas sea justamente desmantelar este órgano, que los consejeros y consejeras, y por otro lado también que los magistrados y magistradas del Tribunal Electoral sean electos popularmente, con lo cual pues no se quiere árbitros, se quiere a operadores de la mayoría política. Creo que sí, que en ese sentido hay que reivindicar, como bien dices, pues la importancia de digamos, de las conquistas históricas y de preservarlas, mejorarlas. Ámbitos de mejora hay sin duda muchos, ¿no? Y siempre habrá. Y siempre los habrá, pero una cosa es eso y otra es bien distinta, es
pues tirar, como suele decirse, el niño con el agua sucia. Y la verdad es muy poca el agua sucia que habría que cambiar, porque el INE funciona en términos generales bien, y nuestro sistema electoral es un sistema suficientemente robusto, el sistema electoral. Ahora, pues sí, si alguien piensa que el cambio de actitud, como algunos ven, ocurre en el INE, en donde hay una lógica de menor confrontación con el gobierno, sirve para algo, pues nada más basta ver cuál es el juicio que han emitido el presidente de la República, por cierto, la candidata puntera en las preferencias electorales, respecto del INE. Son los únicos que han hablado en los últimos 3 meses de un posible fraude, de la posibilidad de un fraude, y eso es una falta de respeto no solamente a la ciudadanía, sino también al propio órgano electoral. Así es. Es decir, un órgano electoral que además les reconoció la victoria del 2018. No, la del 18, por cierto, no hay una sola victoria que haya tenido Morena como partido hoy gobernante y predominante, partido mayoritario, que no se le haya reconocido el INE y que no haya surgido de elecciones organizadas por el INE. Pues no es casual, el INE le dio el registro a Morena en 2014 como partido político, y todos sus triunfos han sido organizados en elecciones organizadas por el INE. Entonces yo sí creo que a los órganos electorales hay que cuidarlos. Ojalá y los órganos electorales no entren en una lógica de desgaste producto de la falta de lealtad democrática de los actores políticos, que no estén satisfechos con los resultados una vez que se cierre la votación el domingo próximo, porque lamentablemente eso sí abunda mucho, ¿no? La manera más fácil en lugar de reconocer una derrota, y por cierto la menos democrática, es alegar que hubo un fraude, en fin, que hubo algún tipo de trampa. Eso es muy propio de nuestra clase política. No ha habido un solo partido que no haya en los últimos 15 años apelado a un fraude cuando ha sido derrotado en una elección. Unos lo hacen más, otros lo hacen menos, unos son profesionales en no reconocer una derrota, sino alegar fraudes. Pero bueno, ese es el momento en el que se requieren instituciones fuertes, y ojalá el INE y el tribunal estén a la altura, porque mucho me temo, digamos, que después de conocerse los resultados, pues habrá quien querrá descalificar los mismos, alegando trampas o algún tipo de irregularidad, ¿no? Pues Lorenzo Córdoba Vivianello, estás de visita aquí en Querétaro, vas a dar una conferencia en un rato más, precisamente con un sector importante de la población queretana. Si nos permites, estos micrófonos siempre van a estar abiertos. Muchas gracias, para ti, para platicar de este y otros temas importantes de la vida democrática mexicana. Muchísimas gracias. Con mucho gusto y un privilegio, de nueva cuenta, Daniel. Te lo Gracias. agradezco. Lorenzo Córdoba, ex consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, aquí en RR Noticias. Ya son las 2 de la tarde con 44 minutos.